partido. ¿Qué opina Albert Rivera sobre esto? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo creo que estamos ante una renuncia por parte de dos candidatos que es insólito, ¿no? Es decir, tener dos personas que quieren ser presidente y ninguno se atreve a ir a la investidura. Eso es lo primero que me sorprende en todo esto. Esto que se lee en alguna prensa de, no, habría que disolver y pasar palabra. Oiga, ¿de verdad que en España personas que nos hemos presentado a presidir el gobierno de nuestra nación pasamos palabra y empezamos, no, pasa tú primero, no, pasa tú después? Esto es un espectáculo tremendo, que no se corresponde a la altura del momento que vivimos. Si vamos a vivir una segunda transición, hay que estar a la altura de la primera. Y por tanto yo veo gente pensando en su silla, ni siquiera en su partido, y no pensando en que este país viva una segunda transición. Y por eso nosotros proponemos un gobierno de transición, que no es un gobierno de Rajoy o un gobierno de Sánchez. Es un gobierno para la mayoría de españoles, que podría tener el apoyo de casi 17 millones de españoles detrás, con 3 grupos parlamentarios que defendemos: la unión de los españoles, la Constitución, la sociedad del bienestar, la economía de mercado, y que España avance dentro de Europa, no fuera de Europa. Y ese marco de convivencia, ahí se puede dialogar. Fuera de eso, a mí me parece que no hay diálogo posible. Por eso nosotros creemos que con los partidos que quieren romper España, pues hay que convivir, pero una cosa es convivir y otra gobernar. Y con Podemos, que no respeta ese marco europeo, que no respeta la economía de mercado, que no respeta los pilares fundamentales de nuestro modelo de sociedad, pues podemos convivir, pero no gobernar. Por eso nosotros creemos que hay que entablar ya negociaciones con el Partido Socialista y con el Partido Popular para poder abrir esa vía y dejarnos ya de pasar la pelotita, porque España nos ha votado y los españoles nos han equivocado votando. Los que se equivocan son los que no saben dialogar ni negociar un gobierno. Vamos a hablar enseguida de los pactos y cómo está esa negociación, pero déjeme que adelante un buen dato, ¿eh? El dato de la EPA. Nos dijo el gobierno que iba a ser un dato récord y bueno, pues esos vaticinios se cumplen, porque en el año 2015, bueno, pues fíjense, se generaron 668.200 empleos, es decir, el paro bajó en 678.000 personas. Es la mayor caída anual de la historia, hablamos de un 20,9%. Luego tendremos tiempo de analizarlo, lo haremos con el economista Daniel Lacalle, pero siguiendo con lo que hablábamos, con los pactos. Es muy crítico Felipe González con Mariano Rajoy. Dice que su jugada de declinar la investidura y al mismo tiempo manifestar que no se retira es de una irresponsabilidad difícil de calificar. Y se pregunta, ¿qué pretende? ¿Propone que se estrellen otros y ofrecerse él como única solución? ¿Habrá pensado en las implicaciones que tiene para todas las instituciones este juego? ¿Está pensando solo en sí mismo, sin tener en cuenta los intereses de España? Bueno, viene a decir que Felipe González lo que sostiene es que Rajoy está comprometiendo al rey, la neutralidad del rey. No sé si usted coincide. Bueno, entre otras cosas, pero me suscribo 100% esas palabras del expresidente González. Es decir, lo acabo de decir en mi intervención, me parece una irresponsabilidad que por el hecho de que tú no puedes ser presidente y no tienes apoyos en la Cámara, por tu forma de gobernar, por tu mayoría absoluta, por tu corrupción, por tu falta de entendimiento con otros, por lo que sea, si no tienes capacidad, lo que tienes que hacer es o intentar formar gobierno y dialogar con los demás para tener mayoría, o apartarte y que lo intente otro por el bien de tu país. Pero esto de no, ahora pasa tú que luego vengo yo, o Rajoy, o la nada, yo no lo comparto, de verdad. Y luego finalmente comprometer a la jefatura de Estado que propone un candidato, tanto insistir en la lista más votada, y resulta que cuando propone al candidato de la lista más votada, ese candidato tira la toalla y se aparta. Pero no solo se aparta, sino que amenaza con volver. Así que me parece poco serio, sinceramente. Tampoco me parece una opción esto que dicen algunos medios hoy, de que el rey se le compromete, que él tenga que decidir cómo interpretar la Constitución y que pasen. No. Aquí lo que toca ahora es, si el señor Rajoy ha tirado la toalla, el señor Sánchez le toca abordar este debate, y a mí me parece que el rey, seguramente, no sé, el rey decidirá autónomamente, por supuesto, pero a mí me parece que alguien se tiene que presentar. No le podemos decir a los españoles que nadie se atreve a ser presidente de su país porque nadie se atreve a dialogar con los demás. Entonces, yo no comparto esa visión y yo le voy a transmitir al jefe de Estado precisamente que creo que tiene que haber candidato, tiene que haber margen de negociación para un gobierno, es decir, no han hecho los deberes, no han negociado todavía, pero que se dé tiempo y que España tenga un gobierno, sobre todo para hacer una segunda transición, para reformar la educación, la justicia, la ley electoral, la lucha contra la corrupción, la economía, mejor y mayor calidad en el empleo, la lucha contra la desigualdad. Todo eso no se va a abordar si no hay gobierno, que nadie se equivoque, y con nuevas elecciones, pues bueno, pues cambiarán los escaños, 5 para aquí, 3 para aquí, 2 para allí, pero España va a volver a votar cambio y diálogo. Vamos a cerrar el capítulo respecto a si está siendo irresponsable o no Mariano Rajoy con el rey. Escuche lo que decía Felipe González.
Esa jugada del candidato del PP declinando hacerse cargo de la investidura y al mismo tiempo manifestando que no se retira es de una irresponsabilidad difícil de calificar. Nadie tiene derecho a decirle al jefe del Estado que ni acepta ni se retira, como hizo Rajoy. No voy a volver sobre eso. Usted coincide en parte que es 100% de acuerdo. Irresponsable Mariano Rajoy y que bueno, pues está poniendo en una situación comprometida al monarca al no aceptar ir a esa investidura. No, al monarca y a España. Es decir, que al final el jefe de Estado juega un papel inconstitucional, pero a quien pone en una situación en la que primero pido no paso, que pase otro, y ahora parece que quieren que no se presente ni siquiera Sánchez. Oiga, pues por lo menos deje que otro candidato lo intente, ¿no? Da la sensación de que no ha cambiado de opinión Mariano Rajoy, que sigue en sus 13 y que no consigue los apoyos que necesitaría para ir a esa investidura y, por tanto, lo lógico es eso, ¿no? Que pase palabra, que el monarca proponga a Pedro Sánchez para la investidura, ¿no? Yo creo que es legítimo intentar formar gobierno, pero si no puedes formarlo, pues aceptar que o vas a estar en la oposición o vas a apoyar alguna otra fórmula, que es lo que propone Ciudadanos. Yo lo que digo es, en vez de plantear esto en un debate Sánchez o Rajoy, España es mucho más, con todos los respetos, que Sánchez, Rajoy, Rivera, Iglesias y todos sus candidatos. Nadie está por delante de su país, ninguna persona de España está por delante de España. Y eso es lo que creo que no han entendido algunos con los resultados de las urnas, como dice Felipe González. Así que lo primero que deberían asumir es que España ha votado cambios, reformas inminentes, democráticas, sociales, económicas, que hay que llevar a cabo sí o sí en esta segunda transición, pero también nos ha dado una lección a los nuevos partidos de que ese cambio llega con diálogo, que aquí nadie ha arrasado y ha quitado al otro en medio. Aquí todos tenemos que asumir que Ciudadanos solo no puede hacer nada, que el PP solo no puede hacer nada, que el PSOE solo no puede hacer nada, que Podemos solo no puede hacer nada. A mí lo que me sorprende es que después de un mes y pico de las elecciones nadie quiera empezar ya a negociar y hablar y asumir que todos tenemos que ceder algo, que todos tenemos que sentarnos en la mesa y llegar a una solución. A mí me parece que un gobierno con el apoyo de, como mínimo, el 70% de los españoles, con esa hoja de ruta tasada, reformista, que diga calendario, ejecución, mesa de negociación, aprobación de presupuestos y 2-3 años de un gobierno excepcional que impulse otra vez a España y nos ponga en la órbita, digamos, con las mejores naciones del mundo, a mí me parece una oportunidad, no un problema. Y hay algunos que lo ven como un problema. Fíjese, los españoles nos van a hacer hablar. Oiga, pues claro, es que se piensa usted que es la política, ¿no? Pongamos que tampoco reúne los apoyos necesarios Pedro Sánchez. Acepta, entiendo, ir a la investidura, porque ha criticado mucho a Mariano Rajoy y, por tanto, Pedro Sánchez, digo yo, que irá a la investidura. Entiendo que sí. Pero no consigue los apoyos luego en la sesión de investidura. ¿Aceptaría usted ir si el rey le propone a usted? No, yo creo que eso, sinceramente, ni nos proponemos, ni me lo planteo, ni creo que sea lo lógico. Insisto, sé la posición que tiene Ciudadanos, es determinante para configurar gobiernos, es determinante para sentar a la gente en la mesa más allá de la aritmética, políticamente lo hemos demostrado también con la mesa del Congreso, pero, insisto, lo lógico y lo razonable es que el partido que ha ganado las elecciones o el segundo partido intenten formar gobierno. En eso Ciudadanos ya lo dijo, lo dijo antes y lo dice después de la campaña, si hay gente dispuesta a que este país tenga esa segunda transición, un gobierno que, insisto, no importe tanto el apellido ni el nombre del ministro de Educación, sino el Pacto Nacional por la Educación, o no importe tanto quién es vicepresidente, sino si va a cambiar la ley electoral, o la justicia, o la separación de poderes, o vamos a luchar contra la desigualdad, poner por encima las reformas de las personas. Y yo estoy en eso. De hecho, nosotros ya hemos planteado, tanto a PSOE como a PP, que empecemos cuanto antes, que en cuanto acabe el rey la ronda de contactos, empecemos desde la semana que viene a sentarnos en mesas de negociación. A mí me gustaría que fueran conjuntas. Entiendo que con lo que hemos escuchado del señor Sánchez va a ser imposible que sea conjunta, pero yo no voy a dejar de dialogar con el PSOE y el PP porque ellos no se entiendan. Creo que es nuestra obligación. Nos está diciendo que a partir del próximo miércoles habrá ya mesas de negociación por separado, es decir, Ciudadanos con el Partido Socialista, Ciudadanos con el Partido Popular. Le gustaría juntarlas, pero en principio no las va a juntar. Bueno, en la mesa del Congreso no sé si la gente recuerda el procedimiento, porque fue un poco anómalo, pero fue fructífero. Es decir, nosotros hablamos con el PSOE y le manifestamos que queríamos un presidente del Congreso que no fuera del partido que gobernaba. Hablamos con el PP, le dijimos que entendíamos que el PP podía tener mayoría en la mesa, pero que sería buena una alternancia en la presidencia del Congreso y que todos los grupos estuviéramos. Esos fueron principios, no hablamos de personas. Y este es el procedimiento que a mí me gustaría seguir. Hablemos de reformas. ¿Queremos cambiar la ley electoral? Sí o no. ¿Queremos un pacto nacional por la educación? Sí o no. ¿Queremos reformar el marco laboral para que haya menos precariedad y los autónomos no paguen su cuota si no llegan a final de mes, si no cubren el mínimo interprofesional? Sí o no. Todos esos debates que a mí me parecen fundamentales,
no pueden quedar tapados por el rifirrafe Sánchez-Rajoy, que es lo que está pasando ahora. Así que si negociamos en mesas, por cierto, como hacen los países serios, que se sientan los partidos con técnicos, con expertos, con economistas, a llegar a acuerdos de Estado, a lo mejor avanzamos, pero así no vamos a avanzar. Nosotros proponemos eso. El hecho de que negocien los equipos de cada partido y no los líderes, ¿lo hacen por si de repente cambian las cabezas de cartel? Me lo hago porque para hablar de la ley electoral, para hablar de la reforma de los autónomos, para hablar de un plan contra la pobreza, contra la desigualdad, para el marco laboral, supongo que lo lógico es que los expertos, llámeme clásico, los técnicos, hablen de todo eso y lleguen a acuerdos. Hay que negociar. A partir de ahí, los líderes políticos tenemos un papel fundamental, que es no dinamitar eso, sino ayudar a que esas mesas sean fructíferas. Y dicho eso, efectivamente, y yo sí, desde luego, algún día tenemos la situación en mi país, que de que yo esté o no en un gobierno, o que sea miembro de un gobierno o no, depende que un país tire adelante y tenga gobierno, ya le aseguro yo que yo no voy a ser el obstáculo. Por tanto, espero que todo el mundo tenga esa misma conciencia en el momento, si fuera el caso, de que eso sí. Pero insisto, eso es la última fase, porque si no hay voluntad de acuerdo, lo hemos visto, no va a haber ningún debate de quién es ministro, aunque Pablo Iglesias nos ponga los ministros. De sus palabras, que si Ciudadanos y el Partido Popular llegan a un acuerdo sobre los temas importantes, sobre los temas de futuro, los que preocupan a España, si en el último momento para sacar adelante ese pacto hay que cambiar de cartel, pues se plantea. Y quien dice Mariano Rajoy, Pedro Sánchez. Pero eso, insisto, nosotros no vamos a hacer en las primarias, en este caso un partido que ni las tiene, que es el Partido Popular, no tiene primarias. Pero el problema sería que los líderes llegasen a acuerdos y luego cambiasen los líderes, pero esos partidos, insisto, yo no me voy a meter en casa de los demás, pero creo que algunos sí que tenemos mecanismos democráticos, otros no. Entonces yo no voy a decirle al PP lo que tiene que hacer. Lo que sí que es evidente que si el PP no es capaz de quitarse la mochila de la corrupción, renovar su partido y asumir, por ejemplo, el Pacto Nacional contra la Corrupción que proponemos, pues seguramente no va a poder encabezar un gobierno. Y el Partido Socialista, si quiere estar en esa mesa, tendrá que entender que el Partido Popular y sus votantes no son apestados, sino que son 7 millones de españoles con los mismos derechos que el resto de votantes, y tendrá que entender que la vía de pactar con Esquerra, Convergencia y la gobernabilidad pues nunca va a ser apoyada por Ciudadanos y supongo que tampoco por el PP y supongo que por una parte de votantes del PSOE. Así que ambos partidos tienen que renunciar a algo porque han perdido muchos escaños y otros tenemos que tener la generosidad de llegar a acuerdos con partidos con los que no compartimos muchas cosas o que han hecho las cosas muy mal en los últimos años. Pero ayer me decía alguien en una entrevista, oiga, pero con el PP no se puede llegar a ningún acuerdo en ningún lugar de España o con el PSOE porque han tenido casos de corrupción. Digo, oiga, esa tesis es muy bonita. El problema es que España no tendría ni ayuntamientos, ni comunidades autónomas, ni gobierno de España, porque más del 50% de españoles han votado esos dos partidos. Hombre, entonces, a mí, como entenderá, me encantaría poner en marcha todo esto y gobernarlo y dirigirlo, pero asumo el resultado electoral. Otros que han perdido 63 escaños no lo asumen. Nosotros, que hemos logrado 40 de golpe, asumimos que no gobernamos, que no lideramos esto, pero que podemos hacer mucho por ello, ¿no? La jugada es hábil porque de alguna manera lo que está diciendo es que si llegamos a pactos con el Partido Popular y con el Partido Socialista que puedan compartir PP y PSOE, se les va a plantear a estos líderes que los puntos de confluencia son tan importantes que se van a ver casi obligados, por lo menos, a decir que no, pero sabiendo que están renunciando a un programa pactado con ustedes que ellos podrían aprobar y sacar adelante. Lo sensato, lo razonable en un país con cultura democrática y tradición, cosa que somos muy jóvenes todavía en eso, tenemos 35 años de democracia. Lo lógico es que los tres partidos que queremos formar esa mayoría nos sentáramos ya. En Alemania pasó y ha pasado en otros países. Pero aquí hay guerra fría. Aquí hay guerra fría. ¿Y qué estamos intentando algunos? Hombre, sabiendo que queda poco tiempo y que hay que intentar tener un gobierno para poner en marcha toda esta segunda transición, por cierto, de la que hablamos nosotros, nos criticaron y ahora resulta que sí que es una segunda transición, según el Partido Popular. ¿Verdad que en la segunda transición habían reformas, habían renuncias, pero también habían liderazgos claros? Pues yo lo que planteo es eso. A partir de ahí, insisto, eso no se produce. Bueno, el PP y el PSOE no quieren hablar. Yo creo que estamos obligados a entendernos. Estamos obligados. No le podemos decir a los españoles que nos pagan el sueldo que se han equivocado y que los políticos somos tan listos que en esto no somos capaces de sentarnos y cada uno tiene razón. Oiga, no sé, cualquier profesional que nos esté viendo en su ámbito laboral, todo el mundo cuando negocia algo, cuando tiene que ir a algún sitio, a una mesa, a vender un producto, a negociar un contrato, un abogado, tienen que saber negociar. Entonces la política, que es algo que tiene que volver a ser noble y de servicio público, tiene que demostrar en este momento que estamos a la altura. Y si no, será un fracaso no de los españoles, será un fracaso de los políticos españoles. Así que yo renuncio, no doy mi brazo a torcer y además creo que en Europa también nos están mirando. España es una economía importante de Europa, ¿no? Saber negociar es no instalarse en apriorismos y hasta ahora Ciudadanos decía, nos vamos a abstener.
No, perdona, ellos dicen que van a votarse que no. Nosotros dijimos, estamos dispuestos a abstenernos. Vale. Eso es lo que no he escuchado. Pero, si el señor Sánchez o el señor Rajoy dijeran eso, no habría problema. ¿Están dispuestos a algo más en este punto? Porque usted dice, todos tenemos que hacer renuncias. Ya lo hemos hecho. ¿Por qué? Hombre, porque un partido, a priori, antes de las elecciones, decir que si España llega a un bloqueo institucional, antes nos abstendríamos, eso tiene un coste, bueno, lo sabemos. Pero esa renuncia ya está hecha. No, bueno, esa renuncia ya está hecha. No, Ya, pero le pido nuevas renuncias. No, yo le pido a otros que muevan ficha. Yo ya he dicho que aunque Ciudadanos no gobierne, no esté en un gobierno, somos capaces de abstenernos si hay un acuerdo como el que le estaba contando. El señor Rajoy dice que nunca votará al señor Sánchez ni a su partido. El señor Sánchez dice que nunca ni siquiera se sentará con el Partido Popular. Hombre, me parece que lo lógico es que estos partidos empiecen a asumir su pérdida de votos en las urnas. ¿Está dispuesto también a renunciar ya se lo he dicho. Ciudadanos a quedarse en la abstención? ¿Podría ir un poquito más allá? No lo contemplamos porque la abstención es suficiente para pero que no haya un me dice gobierno. no. Sí, ya lo he dicho que no, pero digo que no lo contemplamos porque no es necesario. Es diferente que eso cambiara algo. No cambia porque, insisto, si los tres no lo partidos... contemplan hoy, pero en el futuro podrían contemplarlo. Yo lo que se lo he dicho muy claro. Nosotros ya hemos hecho no una renuncia, sino un gesto que es, estamos dispuestos a abstenernos para que otros gobiernen, porque si nosotros no podemos gobernar, lo que no vamos a hacer es bloquear un gobierno de España. Espero que el señor Sánchez, o quien sea, o el señor Rajoy, o quien sea, dentro de su partido, asuma la pérdida de votos en las urnas y asuma que si ellos no pueden formar gobierno. Vaya, lo que dice Felipe González, que ningún partido bloquee la posibilidad de que España tenga pero gobierno. Eso ya lo dijo Ciudadanos que lo iba a hacer. Es sí, decir, pero esto que dice Felipe hoy, que es lo mismo que dijimos nosotros, por cierto, en campaña, y que nos criticaron por ello, pues a lo mejor es lo que alguien tiene que empezar a decir dentro del PSOE y el PP, no solo Felipe González, sino gente dispuesta a no primar la silla o su carrera política por encima, ya no solo de España, sino me atrevería a decir de sus partidos, porque ya ni siquiera les pedimos que piensen en España, sino que piensen en todo su partido, ¿no? De momento, ni Pedro Sánchez ni Mariano Rajoy quieren saber nada de eso, la posibilidad de abstenerse para que acabe gobernando el Partido Socialista o el Partido Popular. Javier. Sí, tres preguntas muy breves. Estamos hablando de una segunda transición. La primera transición estaba muy clara, pasar de una dictadura a una democracia. ¿Cuál sería, hacia dónde queremos transitar? No toda esa lista de reformas, sino una sola idea. Segunda pregunta. Espera, deja que responda. Bueno, yo creo que la consolidación democrática de España y del sistema de partidos a una sociedad más comandada por la sociedad civil. Es decir, a mí me parece que pasamos efectivamente de dictadura a un sistema de partidos muy cerrado, que lo controlaba todo prácticamente, tenía sentido en aquel momento, pero hoy España puede avanzar hacia modelos democráticos mucho más fuertes y más consolidados, con primarias en los partidos, con un cambio en la electoral, con lucha contra la corrupción, que me parece que es una de las lacras de este país. Esa sería una idea. La otra, para mí, es Europa. Es decir, yo no quiero renunciar, y eso es lo que me preocupa del pacto con Podemos, no quiero renunciar a la unificación de Europa ni a un futuro donde estemos en los Estados Unidos de Europa. Me preocupa que Podemos condicione el gobierno de España, que acaban de votar hace muy poquito, por cierto, con Le Pen, que los países podamos salir libremente del euro. Y a mí me parece que el euro y Europa no tiene marcha atrás. Así que unidad de España, unidad de Europa y una democracia más fuerte, ¿no? Sí, la segunda pregunta es volver al presidente en funciones. ¿Cree usted que al final Mariano Rajoy hará un más y se echará a un lado para que sea posible ese gobierno? Pues mire, no lo sé porque ni siquiera sabemos si el PSOE está dispuesto a eso. De momento el PSOE nos dice que ni Rajoy, ni PP, ni nada. Yo no sé, o sea, aquí todo el mundo tiene que hacer alguna renuncia. Insisto, nosotros la avanzamos y yo espero que ellos lo hagan. No le voy a decir, lo vuelvo a repetir, no le voy a hacer las primarias al PP. Ellos sabrán si quieren o no formar parte de esta segunda transición o se quieren quedar al margen, pero a mí me parece que si el segundo problema de España es la corrupción y el Partido Popular, para bien o para mal, y no meto en esto a sus militantes ni a todos sus votantes, ni mucho menos, pero sí a la cúpula, a la dirección de su partido, es incapaz ni siquiera de gestionar la corrupción dentro de su partido y luchar contra ella, ¿cómo va a luchar en toda España? Es decir, si tú no puedes luchar contra la corrupción dentro de tu organización, ¿cómo vas a luchar contra la corrupción y la vas a abanderar en toda España? Así que me parece que ese es uno de los hándicaps que tiene el Partido Popular, y a mí me parece que tienen que tomar una decisión respecto a cómo luchar contra la corrupción y cómo hacer limpieza y pasar página. Y por último, acaba de decir a Susana que no es necesario un voto a favor, sino con una abstención vale. Eso vale para el PP, no para el PSOE. Si quiere apoyar un gobierno del PSOE, necesita los votos a favor de Ciudadanos, porque son 90 más 40, que son más de los 123 del PP. ¿Estaría dispuesto a ello?
Bueno, de momento no, porque nadie ha movido ficha, ya lo he dicho, no nos lo planteamos. Bueno, pero me quedo con el de momento, ¿eh? Bueno, pero es que se me está planteando una hipótesis en la que contamos que todos los votos de la Cámara van a votar en contra de eso, que el PP se va a abstener, que el señor Sánchez va a asumir que tiene que dialogar con el PP. Oiga, eso es, no, ya hoy no es política ficción, es mucho más que eso. Por tanto, nosotros lo que tenemos muy claro es que lo importante aquí no es si uno se abstiene o si se vota a favor o en contra, lo importante es la aritmética, que sume para un pacto amplio. Y en ese caso, si el PSOE y el PP no tienen voluntad política, ¿qué más dan los escaños? Por tanto, hay que descongelar esa situación, sentarse en la mesa, no poner a las personas por delante de las mayorías y las reformas, y en ese orden, reforma, antes se decía programa, pues bueno, yo creo que ahora toca reforma, y luego ya veremos quién es el ministro de Cultura, o quién es el ministro de Educación, o el presidente o el vicepresidente, pero empezar la casa por el tejado y hablar de personas y encasillarse en y tú, yo no me voy, pasa palabra y te toca a ti, esto es lo que está llevando a España al bloqueo. Algunos hablan de estabilidad. Oiga, que se les deje de llenar la boca de estabilidad, porque lo que daría estabilidad es decirle a España y a Europa que vamos a negociar un gobierno y no estar pasando palabra tácticamente como ha hecho el señor Rajoy o como parece que puede hacer el PSOE. Usted coincide, perdón, un segundito, ¿coincide usted con Felipe González en que no basta con la aritmética, que hay que pensar en un proyecto futuro de gobierno, no solo en la investidura? Y es curioso porque Felipe González da a entender que si finalmente el Partido Socialista se acerca a Podemos, ustedes deberían estar ahí como árbitros de la situación. No sé qué le parece eso. Yo es que, mire, lo explicaba ante esta pregunta, la unión de los españoles y la unión de lo que es Europa y lo que representa económica y socialmente hablando, yo no estoy dispuesto a que eso llegue al gobierno de España, así de claro. O sea, yo puedo llegar a un acuerdo con Podemos, de hecho seguramente llegaremos para cambiar la electoral, para luchar contra la desigualdad, para luchar contra la corrupción, es decir, seguramente se van a producir votaciones donde Ciudadanos y Podemos vamos a estar incluso a veces enfrente del PP y del PSOE, estoy convencido. Pero una cosa es que vote cosas en el Parlamento y otra es que yo haga vicepresidente al señor Iglesias o le dé la cartera de Economía a Podemos. Madre mía, o sea, Syriza y Grecia gobernando la economía de España. Pues mire, no. Y unos partidos que quieren crear un ministerio para hacer referéndums en Galicia de independencia, en Galicia, en el País Vasco y Cataluña. Pues mire, no, el gobierno de España no puede estar dedicándose a liquidar España. Entonces, yo no voy a apoyar nunca eso. Otra cosa, insisto, es que vote con ellos en el Parlamento. Determinados pactos. Claro que sí, seguro. Es que no queda otra, además. Señor Rivera, lo compro lo que ha dicho. Ya voy de antemano que además me gusta la forma, con el entusiasmo con que lo defiende y la energía con que lo defiende, que es un pacto entre los tres partidos constitucionales. Pero ¿cómo se come? Usted en el Congreso lo hizo de 10, porque consiguió convencer a unos y a otros, que es que el Partido Socialista tenía el presidente, pero la mayoría de la mesa la tenía el Partido Popular, con lo cual consiguió ese acuerdo. ¿Tiene alguna fórmula para cuando se negocie su gente por una parte con el PP y por otra con el PSOE? Usted ha explicado muy bien que es imposible a los tres, ofrecerles algo que los dos puedan aceptar. Y luego yo veo que es bastante más fácil poner sobre 3, 4 folios una serie de acuerdos de PP, PSOE y Ciudadanos respecto a todo lo que usted ha elaborado y quizá algunos aspectos más todavía, incluida la duración de la legislatura o incluso las reformas que se puedan hacer en la Constitución, pero el escollo fundamental, me da la impresión, y creo que usted coincide por lo que ha estado hablando, está en quién preside ese gobierno constitucional. Son varias preguntas juntas, casi. Primero, ¿tiene una fórmula mágica? Segundo, ¿efectivamente el escollo es el nombre del presidente? Bueno, primero fórmula mágica no, porque todo esto es nuevo para todos y especialmente para nosotros que acabamos, aunque parece que lleva mucho tiempo, acabamos de entrar hace un mes en el Congreso de los Diputados. Pero el sentido común dice que si dos no se quieren poner de acuerdo y no se quieren sentar juntos, pues habla con ellos dos e intenta ver y visualizar lo que tienen en común. Y es evidente que en el ámbito de la Constitución y de la reforma constitucional, que es verdad que no lo he apuntado, pero también está en nuestro programa, creo que es una oportunidad que 254 escaños puedan reformar la Constitución de forma controlada, es decir, no para dinamitarla, sino para revisarla y mejorarla. Yo creo que el PP ahí tendría que sumarse a lo que el PSOE nosotros ya estamos planteando, que es, oiga, vamos a revisar la Constitución, no para romper España, sino para que este país avance. Yo creo que ahí sería bueno que el Partido Popular moviera ficha también en esas mesas de negociación. Pero insisto, no hay fórmula mágica, hay sentido común y voluntad de que este país tire adelante. Y después, respecto al presidente, ¿por qué no queremos empezar a hablar del presidente? Primero, porque si es un gobierno de transición y va a ser un gobierno que ejecute lo que una mayoría fije en un calendario y en acuerdos parlamentarios, es lo de menos. Fíjese que un gobierno de transición tiene que estar básicamente liderado y encabezado por gente que crea en esa mayoría y que sepa que no gobierna para el PP,
para Ciudadanos o para el PSOE gobierna, para 17 millones de españoles y para todos los españoles en definitiva, ¿no? Así que por eso no queremos poner a la presidencia o la vicepresidencia. A Pablo Iglesias le parece al revés, que hay que pedirse las vicepresidencias, los ministerios, las sillas y los sillones antes de hablar de contenido. A mí me parece que es justo al revés. Hay que hablar de los contenidos, porque también hay que ser claros. Si no hay voluntad ni acuerdo de contenido, ¿para qué vamos a visualizar o no un gobierno o discrepar de los ministerios? Bueno, los lo que dicen sillones, ellos ¿no? es que plantean un programa de gobierno, pero no se fían del Partido Socialista para llevarlo a cabo. Por eso quieren estar ellos en el gobierno, de alguna manera, fiscalizando toda esa reforma, ¿no? A mí me parece legítimo que alguien quiera entrar en un gobierno. Yo no voy a criminalizar eso. Es una forma como otra, como llegar a un acuerdo parlamentario. Yo lo que digo es que los que, seguro que si lo hubiéramos hecho nosotros, nos hubieran puesto a parir, pues oiga, está muy bien cambiar de criterio y decir que hay que estar fuera del gobierno y luego entrar para llevar a cabo eso. Lo que uno no puede hacer, a mi juicio, es repartirse las carteras ministeriales y la vicepresidencia de un gobierno que no es tuyo, porque es que al final quien puede poner y quitar también, y cesar a ministros, es el presidente en nuestro sistema parlamentario. Así que me parece que empezar la casa por el tejado y decirle a Sánchez o a Rajoy o quien sea, oiga, estos ministerios son míos, la vicepresidencia para mí y deme usted las gracias. Oiga, a mí me parece una fórmula muy poco, no convencional, sino muy poco seria, ¿no?, de abordar un debate. Por eso yo creo, como mucha gente cree, que Podemos no hace esa oferta solo para intentar gobernar y llevarse, digamos, que le toque la lotería en ese gobierno, sino lo hace también para llevar a la pugna al Partido Socialista e intentar poner en evidencia a Pedro Sánchez. Por eso yo digo que Pedro Sánchez debe escoger ahora si tiene y quiere pactar con los partidos que quieren romper este país y con los partidos que no respetan el marco europeo, o quiere pactar con partidos constitucionales y un partido como Ciudadanos que está en el centro político y que ideológicamente en algunos aspectos sociales podemos coincidir, como hemos demostrado también en nuestros programas electorales, ¿no?